Aleluya, aleluya, con gozo, con gusto, sabiendo que el Espíritu Santo del Señor está aquí en esta noche. Dice la bendita palabra del Señor así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es tu palabra, Señor, la que en esta noche voy a exponer. Señor, la palabra que nos alimenta, que es medicina para nuestros huesos, tu palabra que nos sana, tu palabra que nos hace sabios cada día. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que tu presencia, Señor, esté en este lugar siempre, Señor, continuamente, y que la palabra que yo voy a dar en esta noche sea de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, tome su asiento. Amén. Gloria. Tome su asiento y vamos a estar hablando en esta noche de la sabiduría de Dios. ¿Cuántos creen que necesitamos la sabiduría de Dios? Todos los días necesitamos la sabiduría de Dios, o inteligencia de Dios, o se le puede conocer como conocimiento de Dios. La ciencia de Dios, según el apóstol Pablo le nombró en Romanos, la ciencia de Dios. Porque aquí abajo en la tierra hay mucho conocimiento, hay mucha ciencia, hay muchos hombres que tienen mucha sabiduría terrenal, pero eso no les sirve para entrar en el reino de Dios. Es mejor el conocimiento de arriba, es mejor la sabiduría que viene de lo alto. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mire, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. De manera que cuando a alguien le falta el conocimiento de Dios, no puede progresar, no hay progreso. No puede echar para adelante, no puede servir a Dios con excelencia porque le falta la sabiduría de Dios. Y eso nos pasaba a nosotros también en otros tiempos. Eso me pasaba a mí personalmente cuando yo no servía a Dios, cuando era, como dice la Biblia, dice, hijo de desobediencia. Pero ahora que he recibido, óigame, el conocimiento del Señor, la palabra del Señor, ahora esa palabra nos ha hecho sabios, nos ha dado sabiduría, nos ha dado, óigame, entendimiento para nosotros entender y comprender las verdades de Dios. De otra manera, la iglesia no puede seguir hacia adelante porque se estanca si no hay sabiduría. Pero en este lugar tenemos sabiduría de Dios. Esta es la noche donde tú vas a obtener sabiduría de Dios. Y todos los días, no solamente esta noche, todos los días y todos los cultos que hacemos aquí al Señor, es para obtener la inteligencia de Dios. Dice, yo reconozco que todos los logros que he tenido es porque Dios me ha dado la sabiduría para obtenerlo. Eso es mi punto de vista mío. Dice Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 10. Vamos a ver el ejemplo de un hombre que fue muy sabio y no le pidió otra cosa al Señor, solo le pidió sabiduría. Pero cuando Dios le dio la sabiduría, también le dio riqueza, porque fue un hombre obediente a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 10, en el versículo 1, dice la palabra del Señor, dice, oyendo, dice, la reina de Saba, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. ¿No le ha pasado a usted? Yo no sé si a usted, pero a mí me han hecho unas preguntas difíciles, pastores. Me han hecho unas preguntas que me he quedado con la boca abierta. Una ocasión, hace 2 años en Querétaro, México, me topé con un maestro de la Universidad de Querétaro.
y estaba hablando de la sabiduría de aquí abajo de la tierra y de sus logros que había tenido, del éxito que había tenido en la Universidad de Querétaro. Y yo solamente me quedé callado, yo no decía nada, solamente lo estaba observando. Porque eso pasa cuando hay una persona que expone la palabra con sabiduría de Dios. Si no lo observa usted, porque Dios lo ha colmado, lo ha llenado de esa sabiduría. Y este hombre comenzaba a hablar de los logros y del éxito que tenía y que obtuvo en los años que estuvo en la universidad como maestro de la Universidad de Querétaro. Pero yo no decía nada, yo estaba callado. Y pasó el tiempo y el hombre me hace una pregunta y me dice: ¿y usted por qué no dice nada? Le digo: porque yo solamente estoy observando lo que usted habla. Le digo: lo que usted dice. Le digo: y habla mucha sabiduría de aquí abajo de la tierra. Le digo: pero nunca pone al Señor en primer lugar. Y déjeme decirle una cosa, le digo, que la sabiduría de lo alto, le digo, es mejor que la terrenal. El hombre se quedó con la boca abierta y me dijo: ¿sabes qué? Dijo: ninguna persona, dijo, me había topado como tú. Y me empezó a indagar y me empezó a hacer preguntas. Y gracias al Señor, mire, y por el Espíritu Santo, se las estaba yo contestando, porque en ese momento el Espíritu Santo viene a tu vida y te empieza a dar la respuesta para la vida de esa gente. Y eso fue lo que pasó, aleluya, con el rey Salomón. Dice que vino la reina de Saba. Óigame, la reina de Saba era una mujer que era importante y tenía mucho dinero y tenía muchas posesiones, y vino a hacerle preguntas, a indagar a Salomón. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Dice que no hubo ninguna pregunta, óigame, que Salomón no le contestase. Dice: y vino, dice, a Jerusalén, dice, con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Dice: y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Fíjese, yo veo que este hombre en el mundo antiguo, Salomón, él era el rey más sabio de esa época. Compuso un promedio de 3000 proverbios, escribió 105 cantares, incluidos algunos salmos como el 72 y el Salmo 127. Demostró sus logros y sus dominios desde el Éufrates hasta el mar Mediterráneo y el Asia Menor, porque Dios lo llenó de su sabiduría. Personas que de muchas partes del mundo venían a él para conocer sus opiniones, como la reina de Saba, entre otros. Vino a probarlo con preguntas difíciles, pero Salomón, lleno de sabiduría de Dios, le contestó todas las preguntas todas sus opiniones que ella tenía. Y eso pasa muchas veces. A mí me han preguntado muchas cosas y gracias al Señor se las hemos podido contestar, pero es porque en nosotros está la sabiduría de Dios. Dígale que está a su lado: yo he venido en esta noche para obtener sabiduría de Dios. Amén, gloria a Dios. Dice: y cuando la reina de Saba vino, dice, vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo, dice, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad, dice, es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, dice, y mis ojos han visto que ni aún, dice, se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Jesucristo nuestro Señor es la sabiduría. Él es el que todo lo sabe, todo lo puede. Él sabe, mire, sabe que dice la palabra del Señor que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Imagínate la sabiduría que tiene el Señor, que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y dice que Él mide el mar, dice, con el hueco de su mano. Fíjense qué sabiduría de parte de Dios. Y este hombre lleno de sabiduría de Salomón, eso fue en su etapa, en su época, en el mundo antiguo. Pero Jesucristo nuestro Señor, oiga, me dice que
que en el libro de Isaías dice que salió, óigame, ¿de dónde? Del tronco de Isaí. Y de él reposó ¿qué? ¿Espíritu de qué? No me está entendiendo en esta noche. Reposó espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de inteligencia. Y esa es la sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros. Él podía haberle pedido otra cosa. Salomón le pudo haber pedido en ese tiempo la mitad de muchas posesiones, tierras, territorios, países. Pero miren, lo que le pidió fue sabiduría de Dios. Es muy importante la sabiduría. ¿Por qué es muy importante la sabiduría? Para nosotros poder, digamos, en el caso de Salomón, hubo dos mujeres que tuvieron un niño, cada una, ¿verdad? Y luego después de una de esas mujeres se le acostó a su niño, lo apachurró y lo mató. Y luego después dijo que le echaba la culpa a la otra mujer, diciéndole que era su niño. Salomón, buscando la sabiduría, dice que le dijo: traedme una espada, dice, y vamos a partir al niño a la mitad. Entonces tú te llevas la mitad, dice, y tú te llevas la otra mitad. La mujer le dijo: no. Dijo: mejor dáselo a ella. ¿Sabe por qué? Porque era la mamá. Porque actuó con sabiduría. ¿Sí o no? Mire qué tan inteligente es la sabiduría. Dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, y que desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales, dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice Santiago capítulo 3, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Fíjese. Después pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Dice: sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjese nada más qué lindo es la sabiduría. Fíjese nada más, o sea, en otras palabras, cuando nosotros le servimos al Señor, hermanos, de corazón sincero, de corazón limpio, no hay hipocresía. Y esa sabiduría que hemos recibido de lo alto nos sirve a nosotros todos los días, tanto en nuestro trabajo secular como en el camino del Señor, más todavía, porque podemos hacer las cosas con mejor excelencia. Podemos actuar con mejor excelencia. ¿Usted cree era fácil para Salomón pastorear un mundo de gente que tenía? No era fácil, pero Dios le dio la sabiduría para que pudiera pastorear a esa gente. Así como, pero hay gente que no tiene la sabiduría de Dios y no quieren la sabiduría. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Salen corriendo. Muchos salen por la puerta de atrás, no salen por la puerta de enfrente. Yo veo a ese tipo de gente faltos de sabiduría. Pero déjeme decirle una cosa: la sabiduría de arriba, de lo alto, óigame, la que es pura, la que es benigna, y óigame, dice llena de misericordia, es la mejor. Porque yo veo la sabiduría de aquí abajo de la tierra. Te puede servir para que tengas una buena posición, puede servirte para que tengas un buen trabajo, pero no te sirve para entrar en su reino, en el reino de Dios. Entonces, la sabiduría de Dios es importante para nuestras vidas. Dice también allí mismo en Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, dice: y si alguno de vosotros, si se tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y dice: Él cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjese, qué lindo. Le será dada. Por eso yo le digo: Señor, todos los días dame sabiduría, porque yo necesito la sabiduría. Yo también necesito dinero, pero más la sabiduría. Porque ¿de qué me sirve el dinero si no tengo sabiduría? Voy a ser una persona que voy a gastarlo y de nada me va a servir. Entonces yo le digo: Señor, dame la sabiduría para poder ser mejor. Dame la sabiduría, Señor, para poder actuar mejor. Dame la sabiduría para no cometer tantos errores, porque yo cometo errores. Y por eso le digo al Señor: yo quiero que tú me des la sabiduría. ¿No se ha preguntado usted, como dijo el predicador ese día? Muchos dicen que no quieren ser Job porque dicen que el sufrimiento de Job fue muy fuerte.
Pero yo sí le digo al Señor, como a Salomón, le digo, Señor, dame la sabiduría, como, aún no como a Salomón, pero por lo menos que sí que me dé sabiduría, ¿verdad? Dice, mas ¿dónde se